hasta este fin de semana, no sé. El día de ayer habíamos resuelto este ejercicio, ¿no? Eh, mm, mm, ¿no? Entonces, esto sería en relación a lo que se conoce como, este habíamos terminado de resolver, ¿no? Lo que se conoce como la distribución binomial. Como ven, no tiene mucha complicación. Eh, lo que sí es interesante comentar que en el caso de la distribución binomial, eh, siempre, como habíamos observado o habíamos comentado, vamos a encontrar en cualquier distribución un punto donde existe la probabilidad más alta. A partir de ese valor de probabilidad, valores anteriores van a disminuir, valores posteriores también van a disminuir, aunque no siempre se forma una curva simétrica, en general siguen un patrón. Entonces, punto, como habíamos comentado, que se forma normalmente en el centro, aunque no siempre va a ser así, cuando nosotros hacemos un cálculo de probabilidades, eh, el pico de la curva se supone corresponde al el valor de X con mayor probabilidad. Por eso es la parte más alta de la tabla, del gráfico, ¿no? Entonces, es importante ver o calcular o encontrar este punto de mayor probabilidad. Y para esto, nosotros simplemente, según las características que tiene la distribución binomial, eh, podemos señalar que hay un punto que es el promedio, que como estamos hablando de un ajuste, se representaría así, es simplemente igual al valor de n por p. La varianza de una distribución binomial que nos va a determinar la forma de la curva, que por ser una representación utilizamos el símbolo poblacional, es n por p por q. Y obviamente la desviación estándar de una distribución binomial, o la desviación típica que le llamamos, que es lo mismo, ¿no? Va a ser, ah, esto es sigma solamente, la raíz cuadrada de n por p por q. Entonces, según esto, el valor con más probabilidad corresponde al promedio. Este valor, este punto promedio, se conoce también con el nombre de esperanza matemática en una distribución, porque se supone que es lo que más probablemente pueda ocurrir. Entonces, para ver cuál es el pico de la distribución en una distribución binomial, lo único que hacemos es calcular su promedio. Y en este caso, el promedio, dice, habíamos resuelto esto ayer, n era 15, ¿no? P era 0,15 o 0,1. Entonces, de ahí podríamos decir que el promedio va a ser igual a n por p, que sería 15 por 0,1, y esto nos daría un valor de 1,5. Sabemos que la cantidad de personas que pueden contagiarse no puede ser un número decimal, pero el promedio sí puede salir con decimales. Entonces, 1,5 sería el valor, en teoría, con probabilidad más alta. Eso va a hacer que seguramente en el sistema, ya no recuerdo los valores que teníamos, puede ser que sea 1 o 2 según la forma de la curva. En este caso podría corresponder al valor de 1, la probabilidad más alta, y entonces tendríamos solamente 0 aquí como parte de la curva, el valor de 2 personas contagiadas, el valor de 3 personas contagiadas,
se distribuiría de esta manera y en este caso no tendríamos este valor, ¿no? Entonces, tendríamos una curva de esta naturaleza. De los valores que nosotros hemos sacado, por ejemplo, la probabilidad de 10, 11 y 12, la probabilidad de 10, aunque era una probabilidad muy baja, era más alta que la de 11, más alta que la de 12. La probabilidad de que todos o ninguno se contagien, la probabilidad de todos era 0,20, creo, o de ninguno era 0,20. Y la probabilidad de uno tendría que ser mayor a la de cero. Entonces, siempre que tengamos una distribución binomial, aunque sea como orientación, eh, calcular el promedio, ¿no? Si nosotros vamos a suponer, ah, sí, perdón, me estaba olvidando autorizar la grabación. Ya, si nosotros Recording in progress. vamos a suponer, podemos pensar en una situación como, voy a escribir acá, la probabilidad de tener anemia, por ejemplo, en un grupo de niños. En niños, pues estamos inventando un ejercicio, es del 40%. Un barrio pobre por ahí. Si seleccionamos 20 niños al azar de ese barrio, entonces aquí podemos hacernos preguntas. Por ejemplo, probabilidad de que 10 estén con anemia. Entonces, ¿cuál será el valor más probable en este caso? ¿Qué cantidad de niños en este caso tiene mayor probabilidad de estar con anemia? Eso nos va a dar siempre lo que es el promedio. Este valor nos permite calcular el número de niños que tienen probabilidad más alta, que sería si tenemos 20 niños que estamos observando y la probabilidad de tener anemia es del 40%, 0,4, eso nos saldría un valor de 8. Esto significa que lo más probable es que hayan 8 niños con anemia. Y si nosotros eh, representamos esto en una curva de distribución, el valor donde está el pico de la distribución, donde está la probabilidad máxima en esta curva que seguramente se va a formar, correspondería a un valor aquí de 8. Ups, perdón, está medio fallando el pulso. Correspondería a una probabilidad de 8. Esa va a ser la probabilidad más alta. La probabilidad de que 9 niños tengan anemia va a ser invariablemente un poquito más baja. La probabilidad de 10 niños va a ser más baja todavía. De 11, de 12, igual. Y al otro lado, valores menores a 8, ya que 8 es el promedio, también van a ir disminuyendo, ¿no? O sea, entonces es bueno saber cuál es el promedio, aunque sea uno, para controlarse. Por ahí la probabilidad de 4 me sale más alta que la de 5, pero si yo sé que el promedio es 8, eso no puede ocurrir, ¿no? Tal vez se cometió algún error en el cálculo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Siempre vamos a tener un valor, una probabilidad máxima, en este caso, para el ejemplo, 8, y también a partir de ese valor, los valores más altos también van a disminuir su probabilidad. Eso no siempre va a estar en el centro, ¿no? Porque como vemos aquí, la probabilidad de tener anemia es del 40%. Ahora, si yo le bajo este valor al 20%, o el valor es menos, estaríamos hablando de un valor más probable de 4.
de los 20 niños. Entonces, seguramente en ese caso nosotros tendríamos una curva un poco así alargada, porque 4 estará en este punto en el extremo izquierdo, pero eso por eso depende del valor de P que nosotros tengamos. Pero siempre hay un punto promedio que es el punto de referencia. Bueno, vamos a considerar una probabilidad un poco distinta, que también se aplica a, ese, a la cual tenemos muchas situaciones en el ámbito de la ciencia, de la salud, donde las situaciones se aplican a esta distribución. Esta es la distribución de Poisson, como dirían los franceses, la distribución de Poisson, ¿no? Porque esta distribución fue descubierta por un investigador francés que se llamaba Denis Poisson, entonces de ahí se quedaron con esta denominación. La distribución de Poisson es en algún modo parecida a la distribución binomial, pero es una distribución que ajusta probabilidades, lo que nosotros llamamos para eventos raros. Eventos raros no en el sentido de que sean inexplicables o que sean sobrenaturales, sino eventos raros en el sentido de que ocurren con poca frecuencia. Raros desde el punto de vista numérico. ¿Qué tipo de situaciones podemos pensar? Por ejemplo, una situación como decir anemia en niños. Es algo muy común, ¿no? Cada 10 niños que andan por la calle, aunque sea uno, por ahí va a tener anemia. Personas con grupo sanguíneo O, es algo muy común. Inclusive personas con grupo A, tal vez son menos cantidad, pero de cada 10 por ahí podemos encontrar uno con grupo sanguíneo A. Y si yo pensara en una situación como esta, eh, accidentes mortales de tránsito, o sea, accidentes de tránsito que terminen con muerte de alguno de los involucrados. ¿Este es un evento raro o es un evento común? ¿Cómo Mm, lo ven ustedes? Depende del lugar. ¿Ya? En la Aquí en ciudad de Santa Bolivia, Cruz, aquí aquí en no Santa mucho. Cruz, ¿es común? No. Bueno, seguramente si nos ponemos a mirar las noticias en la tarde o al mediodía, nos van a pasar por ahí dos, tres, cuatro, a veces más, desafortunadamente, accidentes que han terminado en tragedia, ¿no? Y puede parecer que es algo común, pero si nosotros observamos a un grupo, digamos aquí en este momento, no sé cuántas personas estamos en el Zoom. ¿Cuál es la probabilidad de que uno de nosotros que está en esta aula de Zoom tenga un accidente mortal de tránsito más tarde? Dios no lo quiera, pero ¿qué probabilidad hay? Si yo fuera morboso y digo, bueno, voy a seguir y observar a todas estas personas que están en el aula y para ver en qué momento se accidentan mortalmente. ¿Va a ocurrir? Uno nunca sabe, podría que sí, pero la probabilidad de que eso ocurra es realmente muy baja, ¿no ven? No es lo mismo buscar personas con anemia, buscar personas con parasitosis, que hacer un seguimiento como esto. O sea, es verdad que hay más de un accidente a veces por día en la ciudad, pero estamos hablando de una ciudad que tiene más de 1 millón de habitantes. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo como individuo me accidente mortalmente el día de hoy? Es una probabilidad menor a 1 en 1 millón. Desde el punto de vista estadístico, se considera un evento raro.
Porque si me voy a un pueblo que tiene 30.000 habitantes, peor si tiene 2.000 habitantes, que no son pocos, y me quedo a ver cuántos accidentes de tránsito mortales va a haber, me voy a quedar sin ver nada seguramente. Entonces, el evento raro hace referencia a esto, la Y lo voy a frecuencia descargar, ¿no? Para que con entonces la que no. ocurre, ¿no? La frecuencia, ¿qué tanto ocurre eso sobre una cierta cantidad de personas posibles? Obviamente en 1.000.000 de personas esto puede ocurrir, ¿no? Entonces, inclusive podríamos pensar en alguna situación como la necesidad de atención en emergencia. En emergencia médica le vamos a poner. Seguramente muchas personas llegan a emergencia durante todo el día, pero vuelvo a reiterar, seguimos con miles de personas como base. Entonces, a pesar de que esto es mucho más frecuente que los accidentes mortales, sigue siendo un evento estadísticamente raro. Podemos pensar en otra situación como errores de registro en historias clínicas. Alguien dirá, bueno, pero eso ocurre bastante. Tanto así como decir de cada 1.000 historias clínicas hay 10 que son erróneos, tienen equivocaciones ahí, puede que sí. Pero si yo observo, si agarro 10 historias clínicas y empiezo a buscar los errores, lo más probable es que no encuentre nada. Entonces, hay muchas de estas situaciones que ocurren así con una frecuencia relativamente baja. Y para poder observar o calcular probabilidades de ocurrencia de este tipo de circunstancias, no lo vamos a conseguir si nosotros agarramos 20 elementos para observar. Si yo selecciono aleatoriamente 20 personas de este grupo y voy a seguirlos a ver si a la noche se van a ir de emergencia al hospital, lo más probable es que no vaya ninguno. Entonces, para que tenga significado mi observación, n, la cantidad de elementos observados, debe ser grande, ¿no? Puesto que el valor de P, la probabilidad, tiende a cero. Es un valor muy bajito. Y por eso si observo 5, 10, 20 personas, no voy a conseguir nada. Y además sabemos que por los términos de factoriales, por ejemplo, si yo quiero sacar factorial de 100, ya tengo limitaciones matemáticas. Entonces, eh, estas circunstancias, de acuerdo a lo que vemos acá, dice, pueden calcularse, podemos calcular la probabilidad eh, según el siguiente registro. Es bastante simple. Lambda, esto por si acaso, se lee lambda, ¿no? Es una letra griega que se llama lambda, elevado a x por e, que es la base de los logaritmos neperianos, elevado a menos lambda sobre el factorial de x. Aquí tenemos lambda representa el promedio. Ese mismo promedio que nosotros simbolizamos por esto si es una muestra o por esto si es una población. Pero como les digo, esto fue descubierto por los franceses y los franceses patentaron su fórmula así. Es que hay que sujetarse a lo que está establecido, ¿no? Lambda representa el promedio y se obtiene, fíjense, multiplicando n por p. X es la cantidad de individuos o elementos resultados que nos interesan a nosotros. Y E es la base de los logaritmos naturales que vale 2.718. Bueno, eso afortunadamente lo tenemos en la calculadora y podemos anotarlo directamente, ¿no? Entonces, vamos a ver esta situación.
este ejercicio. Dice el ejemplo, la probabilidad de reacción negativa a la aplicación de un fármaco, de un individuo, es 0,005. Una probabilidad muy baja. Si hay 1000 individuos que recibieron este fármaco, ¿cuál es la probabilidad de que en el inciso A 2 tengan reacción negativa, en el inciso B entre 3 o 4 o menos de 1? Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? Tenemos el valor de n, que es ¿cuánto? ¿Cuánto es n? Hola, ¿me están escuchando? 1000. N es 1000 porque estamos observando 1000 personas. 1000 personas recibieron el fármaco. La probabilidad de que una persona tenga reacción negativa a ese fármaco es de 0,005. Entonces, yo de aquí puedo calcular el valor de lambda, que simplemente consiste en multiplicar esos dos valores. Y lambda va a ser en este caso 5. ¿Vale? 5 es lo más probable que vaya a ocurrir, que de esas 1000 personas, 5 vayan a tener una reacción negativa. Entonces, ahora quiero saber en el inciso A la probabilidad de que 2 tengan reacción negativa. Eso sería X igual a 2. Por lo tanto, la probabilidad de 2 personas con reacción negativa aplicando la fórmula, recordemos, es lambda elevado a X, o sea, lambda era 5, elevado a X, que es 2, por E elevado a menos 5 sobre el factorial de X, que en este caso es 2. Resolvemos eso y tendremos la probabilidad. ¿Cuánto saldría ahí? Cero punto cero ochenta y cuatro. 0,080. Ya está. Esa es la respuesta que estamos buscando. Dice el inciso B. Pregunte si quiere preguntar. Entre 3 o 4. X puede ser igual a 3 o puede ser igual a 4. Entonces, nosotros lo anotamos así. X estará entre 3 y 4. Por lo tanto, esto va a ser la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4. La probabilidad de X igual a 3 será lambda elevado a X, 5 elevado al cubo, por E elevado a menos lambda, menos 5, sobre el factorial de 3. La probabilidad de 4 será lambda elevado a X, que es 4, por E elevado a menos 5, sobre el factorial de 4. Y entonces tendremos, En el primero sale 0,14 ya, y en el segundo 0,17. 0,17. Entonces, la probabilidad de que X esté entre 3 y 4 sería 0,14 más 0,17. 0,
31. A ver. Y el inciso C, menos de 1. X menor a 1. ¿Eso qué probabilidad vamos a incluir ahí? Cero. Solamente el 0. Entonces la probabilidad de que X sea menor a 1, o podríamos poner directamente probabilidad de 0, será 5 elevado a 0 por E elevado a menos 5 sobre el factorial de 0. Y eso sería 6,74 por 10 a la menos 3. 6,74 por 10 a la menos 3. Bueno, como ven, el cálculo de la probabilidad es bastante sencilla en esta distribución. Y aquí igual hay que puntualizar que este valor lambda, que es el promedio, también representa la esperanza matemática, o sea, es el valor que va a tener más probabilidad de ocurrir. Y en este caso, la esperanza matemática era de 5. Entonces, nosotros tendríamos que esperar una distribución. Como la distribución binomial es bastante especial, perdón, la distribución de Poisson es bastante especial porque estamos observando 1000 personas. Si yo tengo un eje aquí, podría haber 0 personas, 1 persona, 2 personas, 3 personas, 4, 5, 6, pero ¿hasta cuánto puede extenderse eso? Se supone tendría que llegar hasta 1000 personas. Los valores con probabilidades significativas o probabilidades importantes, en este caso dice va a alcanzar su pico en el 5, que es el promedio. Aquí está el promedio. Ahí estaría el promedio. El valor de 4, porque se supone que vamos a ajustar esto a una curva que tendrá un pico más o menos por acá. Las probabilidades arriba de cierto valor van a ser prácticamente insignificantes, pero no desaparecen. Entonces, la probabilidad de 4 podría ser igual o podría ser menos que, que la de 5. La probabilidad de 3, un poco más bajo todavía. La probabilidad de 2 va a ir bajando. Es muy complicado dibujar con esta tabletita. Entonces, lo que quiero que veamos es que nosotros hemos sacado la probabilidad de 0, por ejemplo, que es un valor 6,74 por 10 a la menos 3. Es un valor muy bajito, ¿no? De 1 no hemos sacado, pero debería ser mayor que la de 0. La de 2 hemos sacado 0,084. La de 3 hemos sacado, tiene que ser más alto que este valor. La de 3 salió 0,14. La de 4 salió 0,17. Entonces, como ven, van aumentando, pero pasando 5, la probabilidad de 6 tendría que empezar a disminuir, la de 7 será cada vez menos, y así sucesivamente. ¿No? Por eso es bueno tener la idea de cuál es el valor más probable, porque así además yo puedo controlar las probabilidades que estoy calculando. Y en el caso de la distribución de Poisson, perdón, claro, la distribución de Poisson se forma una curva con asimetría positiva o cola a la derecha, porque aunque tiene muy poca probabilidad, los valores arriba de 20, por ejemplo, van a ser 0,00 algo, pero no desaparecen. Entonces, a este lado tenemos una cola más larga
Aunque en las probabilidades centrales la curva tiende a ajustarse igual que una distribución binomial. ¿Ya? Entonces vamos a ver este otro ejercicio. A ver, resuelvan este ejercicio. ¿Cuáles son los datos? A ver, no sé, pero iremos haciendo porque no sé si lo están haciendo. N es igual a, Lo estamos haciendo 4. a ver, eh, dice, si hay 4.000 individuos que vamos a observar y la probabilidad de tener un accidente es de 0,01, entonces el valor de lambda será 4.000 por 0,01, lo cual nos da un promedio de 4. De esas 4.000 personas, con ese valor de probabilidad, esperamos 4 personas, 4 individuos que tengan accidente. En el inciso A dice probabilidad de que 4 o 5 resulten afectados. X está entre 4 y 5, por lo cual esto implica la suma de las probabilidades de 4 y 5 individuos accidentados. La probabilidad de 4 será lambda, que en este caso es 4, elevado a X, que también es 4, por E elevado a menos 4 sobre el factorial de 4. La probabilidad de 5, lambda, 4 elevado a X, por E elevado a menos 4. Entonces, las probabilidades resultantes serán, En el primero es 0,19 ya, y en el segundo 0,15. 16 redondeado. 0,16. Muy bien. Entonces, la probabilidad de que X esté entre 4 y 5 será 0,19 más 0,16, 0,35 sería, ¿no? Esa sería la probabilidad que se nos pide. sí, Bien. Inciso B. Este también lo resolvieron. está en Más de proceso. 2. X mayor a 2. ¿Qué valores se incluyen aquí? 1 y 0. ¿Mm? ¿Se incluye? Aplicando con su regla que nos enseñó ayer. Ah, por regla de complementariedad. Bueno, cuando dice más de 2, en principio se supone estaríamos hablando de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Hasta cuánto? Si estamos observando 4.000 personas, podría ser hasta 4.000, aunque seguramente esas probabilidades son básicamente insignificantes, pero así está en la teoría, ¿no? Entonces, no vamos a calcular todas esas probabilidades. Tenemos que recordar que el valor mínimo que puede haber son 0 personas, puede haber una persona, puede haber 2 personas, puede haber 3 personas, 4 personas, hasta 4.000. Y si nosotros sumamos todas estas probabilidades, tendríamos que obtener un resultado de 1. Entonces, estamos buscando esta parte de acá, desde aquí hasta acá. X mayor a 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, como decía su compañero, por complementariedad,
la probabilidad 1 menos esto que no está considerado. En este caso será de 0, de 1 y de 2. Entonces hay que calcular la probabilidad de 0, que sería 4 elevado a 0 por e elevado a menos 4 sobre el factorial de 0. 4 elevado a 1 por e elevado a menos 4. Y el último valor, 2, 4 elevado a 2 por e a la menos 4 sobre el factorial de 2. ¿Cuántos salen esos valores? El P0 sale 0.02. Ya, Del P1 sale 0.07. ya. ¿Y de 2? Del P2 sale 0.15. Bien, entonces aquí, como estábamos comentando hace rato, ya que el valor de lambda es el valor promedio, entonces de 0 hasta 4 va a aumentar. ¿Para qué? ¿Para qué? A mi documento. Oh, A ver si dice que no quería desactivarse la U. Bueno, de 0 hasta 4 las probabilidades van a aumentar. Pasando 4 van a disminuir. 4 sería el valor máximo, porque ya fijémonos, para 5 empezó a bajar. El de 6 va a ir más para abajo, el de 7 más todavía, ¿no? Y en este caso la probabilidad de que X sea mayor a 2 será 1 menos la suma de 0.02, 0.07, 0.15, ¿no? Lo cual nos va a dar igual a 0.24, sería la... No sé si sale eso. Sí, Entonces, 0.76. Esa sería la probabilidad de que más de 2 resulten afectados. Bueno, y para dejar de hablar de las distribuciones de Poisson, vamos a resolver este ejercicio. A ver, en un minuto debería resolverse este ejercicio. A ver, ¿quién me lo resuelve? Doctor, ¿puede volver a la siguiente página? A la anterior página y Ahí, la otra, doctor, por favor. antes de eso todavía. Ahí está. Quieren el enunciado, porque no entra todo por eso. Por eso es la cuestión. ¿Qué creo que podemos? Ups. No sé qué hice ese. Hacer, eso. Y ahora lo bajo un poquito si quiere capturar la parte más allá. A ver, ¿ya resolvieron el otro ejercicio? Y el enunciado, Los correcaminos. Ah, pero ya lo habían visto. No las reacciones adversas y para una escala. ¿Cuál es la probabilidad de que este año fallezcan 5?
en sí no es 0,25. ¿Dónde saca 0,25? En un año dice 4 muertes y eso es un 100% y aumentan un 5 sería un 1. Por No sé, regla de tres. deducción. Sí, ya que 8 Eh, sería un Es cien por por ciento distribución de Poisson. Tienes Ah, que pero así por aplicarla. deducción, aumentando uno, si 4 era de 100, No, digo, perdón, 25%. 25%, entonces que fallezcan 5 va a ser más alto. ¿Alguien encontró cómo hacer esto? Al final lo que tiene que hacer es aplicar esta forma. Ahora seguramente les están faltando datos. ¿Ve? Bueno, se supone que estas situaciones lo miramos y se ajusta a una distribución de Poisson, porque las muertes anuales por reacciones a vacunas, siempre hay miles de personas vacunadas y a alguno le puede sentar mal. Esa es la información que tenemos, porque tampoco hay vacunas que sean 100% inocuas, digamos, ¿no? Bueno, vamos a ver, se supone que se ajusta a una distribución de Poisson. Entonces yo tengo esta información que dice el promedio es 4. Normalmente buscamos este valor. No hay. La probabilidad tampoco nos han dado. Lo que sabemos es que con este valor yo tengo que calcular esto, que es el promedio. ¿Ve? Pero aquí me está diciendo el promedio de muertes es de 4. ¿Qué me está diciendo aquí? Que lambda vale 4. ¿Cuál es la probabilidad de que este año fallezcan 5? Entonces, ya no necesito ni el valor de n ni el valor de p, simplemente aplico la fórmula. Lambda elevado a x por e elevado a menos lambda sobre el factorial de x. La probabilidad de que este año fallezcan 5 será ¿cuánto salió eso? 0,16, redondeando. Eso, 0,16. Esa es la respuesta. ¿No ven? Entonces, una toma de pelo, digamos, básicamente, porque, o sea, ahí nos está dando el promedio y en muchas situaciones vamos a tener, aunque no sepamos las probabilidades. Por ejemplo, nosotros podríamos establecer yendo a tránsito a ver cuál es la probabilidad de que el promedio de accidentes mortales por día en Santa Cruz, aunque no sepamos exactamente cuál es el valor de P y ni el valor de N, con eso se supone que podemos calcular la probabilidad de que se accidenten 2, 3, 10 personas en un día. ¿Por qué no se puede, doctor, hacer con la regla más o menos que estaba diciendo? Lo Para que pasa es que si usted quiere aplicar la regla de 3, nosotros tendríamos que convenir que las probabilidades se distribuyan, aunque sea así, una línea recta. O sea, la probabilidad de que una persona se accidente, una sola persona, usted dice es el 25%, porque 4 se mueren por año. Y no necesariamente va a ser la probabilidad de que uno se accidente de 25%. Si usted quiere, lo saca, sería 4 elevado a 1 por e elevado a menos 4 sobre el factorial de 1. Y no le va a salir 25% porque no se ajustan a una línea recta. O sea, las Ah, ya, probabilidades, ya ellos entendí eso. forman una curva, ¿no? Entonces, Sí, ¿en sí, qué sí, sí. parte de la curva estamos? Esa es otra cosa. Ah, ya. Esa es la situación. Curioso, curioso.
Sí, pero así funciona y está probado ya que nuestros datos y todo se ajustan a una curva, no van bajo un sistema lineal, digamos. Si fuera lineal, claro, podemos hacer una deducción por porcentajes, pero por una regla de tres, pero no se aplica. Bueno, entonces aquí podemos ver un ejemplo de cómo se distribuye la distribución de Poisson. Normalmente vamos a tener una curva con asimetría con una cola más larga hacia el lado derecho, por eso decimos tiene asimetría positiva. Pero a partir de 10, por ejemplo, las probabilidades van a ir bajando. Bueno, dependiendo de qué promedio tengan, ¿no? Van a ir bajando tanto que es como si fueran insignificantes. Y de alguna manera, cuando nosotros tenemos una gran cantidad de datos, la curva va a ser más o menos esto, como si fuera simétrico. Y de ahí, a partir de cierto valor, la curva se pega a la línea base porque tiene probabilidades de 0,0000 algo. No desaparece en teoría, pero ya no tiene sentido. Y la parte importante con probabilidades significativas tiende a convertirse en una distribución de tipo simétrica, esa parte donde hay probabilidades que vale la pena considerar, ¿no? Porque cuando hay una probabilidad de 0,00015, por ejemplo, ya uno puede considerar que ese evento es prácticamente nulo. No será nulo, pero es prácticamente nulo. Que ocurra o no ocurra, podemos apostar de que no va a ocurrir, digamos, ¿no? Y casi siempre vamos a ganar. Bueno, entonces, estos dos tipos de probabilidad que hemos visto, hay también otras probabilidades que se llaman probabilidad multinomial, que no se aplican tanto en el ámbito de la ciencia de la salud. Solamente estos dos se consideran importantes, el binomial y la distribución de Poisson. Hay que considerar que en estos dos casos que hemos visto, eh, el valor de X, el valor de interés, es un número discreto, es un número sin decimales, porque nosotros discrito le puse. Es un valor sin decimales, porque aquí, por ejemplo, me pregunto, ¿cuál es el número de personas que fallezcan 5? La probabilidad de que fallezcan 5. X era 5. Puede ser que podía buscar la probabilidad de que fallezcan 6, de que fallezca 2, de que fallezca ninguno, pero no puedo poner no espero que fallezcan 4,2 personas. Entonces, el valor de X que estoy observando es un número entero, básicamente, ¿no? Igual puedo estar viendo un grupo de niños con parasitosis, de cada 30 niños que he escogido, cuál es la probabilidad de que 5 de esos niños tengan parásitos, o 6 tengan parásitos, o 4 tengan parásitos, pero no vamos a decir, la probabilidad de que 4 niños y medio tengan parásitos. No tiene sentido. Entonces, los dos, binomial y Poisson, el valor de X, el valor de interés, es una variable en números enteros. Pero si la variable, ¿qué pasaría y si la variable tiene decimales o admite decimales? Por ejemplo, peso. Una persona podría decir, ¿cuál es la probabilidad de que alguien pese 60 kilos o pese 61 kilos? Pero podría pesar 60,2 kilogramos. ¿Es posible? Podría pesar 60,23 kilogramos, dependiendo de la precisión con la balancita que es el pesa. Puede pesar lo que sea. Entonces, para este tipo de variables continuas que admiten decimales, no podemos aplicar livianamente la distribución de Poisson o la distribución binomial.
Y debemos recurrir a lo que se conoce como la distribución normal. La distribución normal, como hemos comentado varias veces, hace referencia a una distribución de tipo simétrico. Es una curva, forman los datos, una curva simétrica, eh, con un área que se supone ha sido encerrado por esa curva del 100%. Puede haber curvas más altas o más chatas, podemos decir, más altas o más aplanadas, pero igual son curvas simétricas. Yo podría tener una situación como esta de acá. Estas son curvas donde se supone aquí está el promedio. El promedio es el mismo para todos, pero esta curva más alta es así porque tiene menor variación. Aquí la variación va aumentando y en el último caso tiene mucha variación. Cuando hay mucha variación, el valor de los indicadores de variación es muy alto, las curvas que se forman pueden ser simétricas, pero son muy aplanadas, pero siguen siendo simétricas. Entonces, esta es la característica de la distribución normal al cual se van a ajustar las variables o los datos que admiten decimales. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos pensar en una curva, dice, cuya función desde el punto de vista matemático se rige a esta fórmula, ¿no? Donde nosotros deberíamos empezar a usar integrales para poder ver las probabilidades que hay dentro de la curva. Pero dice, por ejemplo, la probabilidad de que X esté entre A y B está dado por esta es la curva de distribución. Este es el rango que yo quiero observar. El rango, la probabilidad de entre A y B. Entonces, debería utilizar esta fórmula para ver cuál es la probabilidad que estoy buscando. Porque bajo estas curvas, en la curva, el área representa la probabilidad, porque el área representa el 100%, por lo tanto, el área que nosotros tenemos representa la probabilidad que estoy buscando. Por lo tanto, siempre que voy a buscar o calcular una probabilidad, lo que tengo que hacer aquí es calcular un área entre los valores que estoy buscando debajo de esa curva. Y para calcular ese valor de área, puesto que esto no es una línea recta ni una figura geométrica definida, entonces deberíamos utilizar esta función que aparentemente nos hace bastante complicado el cálculo, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? Aquí, por ejemplo, vamos a suponer, aquí en este espacio, si una población, un grupo de personas, tiene un promedio de 62.5 kilogramos, por ejemplo, y seleccionamos, así como hemos estado viendo anteriormente, seleccionamos una persona al azar. ¿Cuál sería la probabilidad de que pese 65? Entonces se supone hay una curva de distribución que tiene su forma. El pico máximo representa el promedio. Aquí está el promedio. Este es 62.5. Y yo quiero saber la probabilidad de que alguien pese 65, que tendría que estar por aquí. Pero, ¿qué valor tiene ese 65? Porque si pesa 64.9, no es 65, porque la variable tiene decimales. Si pesa 65.1,
no es 65. O sea, cuando digo la probabilidad de que pese 65, estaría pensando en 65.00, o con cuántos decimales lo voy a tomar. Entonces, no tiene mucho sentido buscar un valor puntual, porque como esto no es una variable discreta, una variable con números enteros, no puedo ir aquí diciendo cuál es la probabilidad de que alguien pese 63 kilos. Lo que sí se puede hacer, se puede buscar por intervalos. No sé, alguien está caminando con tacones, parece por alguna parte. Vamos a silenciar. Se puede buscar por intervalos, porque este valor no tiene mucho sentido así, pero si digo de que pese entre 65 y 68, entonces aquí está 65, vamos a suponer aquí está 68, y ahora sí estaría hablando de un espacio que representa una probabilidad, un área. El área entre 65 y 68 equivale a la probabilidad que estoy buscando. Entonces, cuando tenemos números con decimales o valores que pueden tomar decimales, buscar un valor puntual no tiene sentido, sino siempre vamos a buscar un intervalo. Y ese intervalo se traduce en un área bajo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo nos manejamos con esta curva. Porque estamos viendo que hay que usar posiblemente, hay que usar integrales y seguramente no queremos trabajar con integrales. Esta es la curva de distribución normal. La que vamos a utilizar se llama curva de distribución normal estandarizada. Así de largo es su nombre, aunque tiene un nombre artístico, como los cantantes. Eso se llama curva de Z. La curva de Z está representada aquí, se supone, es simétrica, es una curva simétrica. El promedio para esta curva es de 0. O sea, se asume que el promedio es 0. Por lo tanto, como el promedio está justamente en el centro y la curva es simétrica, el área al lado izquierdo de la curva será el 50% y el área a la derecha del promedio será el otro 50%. Y además se supone hay una desviación estándar igual a 1. Entonces, como ven ahí, la tabla la curva que estamos mirando tiene valores de -1, -2, -3, seguramente no se cuenta muy bien. Y ahí se acabó la curva básicamente, aunque no completamente. Un poquito de área queda, hasta 4, se acabó. Esa es una característica de la distribución normal. Entonces, nosotros podemos utilizar esta tabla para calcular probabilidades, para no tener que recurrir a la fórmula y calcular probabilidades o valores de área usando integrales y derivadas. Entonces, alguien se dio el trabajo de calcular los valores de área entre cada situación posible para la curva normal, y es lo que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a mirar primeramente cómo
deberíamos manejar esta tabla. ¿Qué pasó aquí? Bueno, en principio, la curva de la distribución normal dice Z es igual a 0. Entonces tenemos exactamente la mitad. La mitad está a la izquierda, la mitad está a la derecha. En el texto guía, ustedes tienen una tabla de Z, que ahorita les voy a poner para que lo podamos ver. Pero en base a esa tabla nosotros podemos calcular áreas hacia un lado o hacia otro lado de la tabla. El área a la derecha de Z igual a 1, por ejemplo, dice va a ser 0,16. Más allá de 1,33 va a ser 0,9. A la izquierda de Z igual a 1,33 será 0,09. A la izquierda de Z igual a -1 será 0,16 y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver cómo manejamos esta tabla antes de proceder a calcular probabilidades. Dice, calcular el área bajo la curva de Z en los siguientes casos. Ahora les voy a mostrar. Tengo que dejar de compartir, creo. Sí, y voy a tener que compartir toda la pantalla. Ya. Ahora tendríamos que ver. Ya. Esta es la tabla de Z. Como ven, representa una curva dibujada. Aquí está en el medio el promedio, es 0. Se supone que toda el área equivale a 1, al 100%. ¿Ve? A este lado está el 50%, a este lado está el otro 50%. Pero, y dice, está marcando. Nos va a dar esta tablita, que está construida sobre el uso de fórmulas integrales, un valor de área a la izquierda de Z. Siempre a la izquierda, o sea, a la tabla esta que nosotros tenemos, nos está dando este valor. Si Z es igual a 1,12, entonces el valor que me va a dar en la tabla es al lado derecho, al lado izquierdo, perdón, de ese valor de Z. Y como pueden ver, hay valores negativos en este caso, para el lado izquierdo, -380. La probabilidad de que haya área a la izquierda de -380 es 0,001, básicamente 0. Y también vamos a tener, ahí están todos los valores posibles de Z, vamos a tener valores a la derecha, valores positivos, o sea, esta tabla tiene dos lados, ¿no? Cuando Z es igual a un valor positivo, no estamos diciendo que el área va a ser a la derecha. Entonces, manejando esta tablita, vamos a calcular los valores de área en los diferentes casos de Z. Aquí nos pide en el primer inciso, dice calcular el área a la izquierda de Z igual a 1,45. A ver, para entender lo que estamos buscando, yo tengo un área. Tengo una curva de distribución que se supone simétrica. Aquí está 0 en el medio, que es el promedio, y estoy buscando un área a la izquierda de -1,45. Entonces, si aquí está 0, por aquí está -1, vamos a suponer que por aquí está -1,45. Por lo tanto, quiero saber el área a la izquierda de ese valor. Estaría buscando esta área de acá. -1,45.
Y para saber cuánto vale esa área, yo tengo que irme a la tabla de Z, que es esta de acá. Menos 1,45 en el lado negativo, lo voy a buscar. 1, aquí tiene menos 2,30, menos 2,20, menos 2, menos 1,45. Estaría por aquí. Menos 1,40 es lo que hay. Ahora, ¿de dónde saco el siguiente decimal? Del 45, porque ahí está marcado 1,40. Fíjense que aquí va menos 0,09, menos 0,08, menos 0,7. Esto representa el segundo decimal. Cada uno de estos es el segundo decimal. Entonces, si yo quiero 1,45, el segundo decimal es el 5. Tengo que buscar en esta columna. Aquí era el 45. 1,45 sería este valor de acá. ¿Ya? O sea, si fuera 1,46, sería este de acá. Si fuera 1,48, sería este de acá. A ver si estamos bien. Sí, ese es el... Ah, bueno, estamos al revés. 0,48 en este caso sería este de acá. Este sería 0,49, 0,46, 0,44, 43, 42, 41 y 0,40. O 1,40, perdón, ¿no? Entonces, lo que estoy buscando, dice, tiene un valor de 0,7035. Pero si nosotros miramos con cuidado, hay un puntito delante de cada valor. Eso quiere decir que hay un 0 por delante. Este valor en realidad sería 0,0735. La tabla me da 4 decimales. El área a la izquierda de 1,45 será entonces, como la tabla siempre me da el lado izquierdo, esto sería 0,0735, ¿era, no? Sí. 0,0735. Esa es el área que estoy buscando. O sea, como la tabla me da el lado izquierdo, voy, encuentro el valor y ya. Vamos a ver para el inciso B. A la izquierda de Z igual a 2,04. Entonces, se supone que voy a dibujar mi curva. Aquí está el 0. 2,04. Positivo. Aquí debe estar 1. Vamos a suponer que por aquí está 2,04. Si lo dibujamos un poquito más allá, un poquito más acá, se supone que no va a la izquierda de ese valor. Entonces, el área que estoy buscando incluiría todo esto de acá. Voy a la tabla. Tengo que encontrar el 2,04. Aquí están puros valores negativos. Entonces voy a ir hacia donde están los valores positivos, que es este en el otro lado. 2,04. Se supone estoy buscando este valor. Entonces voy a ir en esta fila 2,00, porque el otro es 2,10. ¿Y dónde voy a buscar el 0,4? Eso sería 2,04. Por lo tanto, el área que me interesa es el que está en la conjunción de esos dos valores. 2,04. El área dice es 97,93, pero ya sabemos que va un 0 por delante, entonces tenemos un área, toda el área marcada, vale 0,9793. ¿Se entiende hasta ahí lo que estamos haciendo? Sí. Bien. Ahorita solamente estamos viendo cómo manejar la tabla, después vamos a calcular probabilidades. ¿Esto no es el ejercicio? Ejercicio, no, estamos haciendo un ejercicio para manejar la tabla.
Después de esto de manejar la tabla es fácil y ya después vamos a ver cuál es la probabilidad de que una persona pese entre 60 y 70 kilos, por ejemplo. Ese sería el ejercicio de probabilidades. Ahorita estamos viendo cómo manejar esa tablita. Ya. El inciso C dice eh, a la derecha de 1,78. Entonces, si nosotros dibujamos para ubicarnos, aunque al final, cuando uno ya lo tiene claro, ni siquiera es necesario dibujarlo. Esta es la curva de Z, aquí está 0. 1,78. Voy a suponer que está por acá, no pasa nada si lo dibujo un poquito más allá, un poco más aquí. 1,78. Pero en este caso quiero saber el lado derecho, el área que está a la derecha de 1,78. Voy a la tabla, busco 1,78. Se supone que ese 1,78 está aquí, 1,7. ¿En qué columna? Acá, ¿no ves? 1,7. 96.25. Entonces dicen 0,9625. Esta será la respuesta que yo estoy buscando. Voy a decir, esta área vale 0,9625. ¿Será correcto? Porque eso me dio en la tabla. Pongo. No. Recordemos que la tabla sí o sí me da el lado izquierdo. O sea, ese 0,9625 es este lado de aquí. No el lado que estoy marcando. Entonces, ¿cómo debo calcular el valor, esta área que estoy buscando? Si toda el área equivale a 1 o equivale a 100%, entonces esto será pues la diferencia, digamos, 1 menos 0,9625. Y eso me daría, ¿cuánto? 0,0375. No sé si mi calculadora mental está funcionando bien. ¿Eso sería? Sí. Sí. 0,0. O sea, cuando busco área al lado izquierdo, y ah, se nos... A ver, entonces cuando busco el lado izquierdo, como la tabla siempre me da el lado izquierdo, encuentro el valor y el valor que está ahí anotado ese es el área. Pero cuando busco el lado derecho, como la tabla siempre me da el lado izquierdo, tengo que sacarlo por diferencia. En el caso del inciso D, por ejemplo, que es lo mismo, a la derecha de menos 1,45. Se supone, vamos a dibujar nuestra curva de distribución. Uy, qué feo me salió. Menos 1,45 tendría que estar en el lado izquierdo. Y a la derecha de. Entonces, es esta área la que estoy buscando. Voy a la tabla, voy a buscar menos 1,45.
estará en el lado negativo de la tabla, 1,45. 1,45, este era el mismo valor que sacamos hace rato, ¿no? 1,45, 1 menos 1,40 en la columna del 0,05, sí, este es el valor, 0,0735. A la derecha de 1,45, 0,0735, claro, habíamos sacado este mismo valor. Entonces, lo que estoy buscando aquí es esta área de acá, pero lo que me da la tabla es esto. No me da el lado izquierdo, no me da el lado derecho. Esta tabla al menos nunca me va a dar el lado derecho. Y este valor es 0,0735. Entonces, ¿cuánto vale este lado de acá? ¿Cómo lo vamos a sacar? Por diferencia. 1 menos 0,0735 va a ser igual a 0,9265. ¿Sale eso? Sí. Sí. Entonces, al lado derecho, 1 menos el área que me da la tabla. Pero, y puedo buscar entre dos valores, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver el inciso E, dice, entre 1,65 y 2,40. Entonces, vamos a dibujar nuestra curva. Esperemos que no nos salga tan feo como el otro. 1,65 voy a asumir que está por aquí porque es negativo. Y 2,40 por aquí. Entonces, estoy buscando un área entre dos valores fijos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a la tabla. Voy a buscar 1,65 negativo. 1,65 negativo. Estaría aquí el 1,60. El 5. El valor que estoy buscando es este acá, ¿no? En la columna del 0,05. 0,006. Eso. Entonces, vuelvo al ejercicio que estoy mirando. ¿Qué me ha dado la tabla? Me ha dado un 0,0606. Este lado de acá. Esto es lo que vale. A la izquierda de 1,65. Eso es lo que me ha dado la tabla. Ahora voy y voy a buscar con el 2,40. Para buscar con el 2,40 tendré que ir hacia al lado positivo, donde aparezca ese 2,40. O otra vez. No quiere la computadora. Tendría que tener tabla en PDF. Ah, pero, Creo que el archivo está donde dice exámenes. em, el archivo de la... No quiero la tabla de Z, ¿no? Bueno, tablas. En alguna parte están esas tablas, pero ahorita, a ver. Y se quedó nomás colgado. Y no quiere.
pasado de la hora. Creo que lo vamos a dejar ahí. Terminaremos ese ejercicio la próxima clase. Lamentablemente se nos ha colgado el sistema. Como ya es hora también de que vayan a almorzar, si no los van a dejar sin comida. No la hizo. Vamos a quedar ahí nomás. ¿Lo puede colocar donde están los ejercicios, doctor? Para sacarle un screen. Ya, vamos a subir un poquito. A ver si no se nos cuelga este Word. La tabla está subida, doctor, al Classroom. Sí, está en el Classroom. Está en el Classroom. Igual siempre les paso hasta por WhatsApp, le puedo pasar, pero no tengo en formato PDF, espera, ahorita que lo busco no aparece. Ya, bueno, ni modo, vamos a quedar ahí, jóvenes. Vamos a ir a almorzar porque si no nos van a castigar. Manden sus nombres al chat para la cuestión de ver quiénes son los que asisten. Doctor, para ir haciendo más o menos el otro ejercicio, es del inciso E, ¿se suman esos No, dos valores? se restan las dos áreas, Se restan. se restan. Porque las dos áreas, porque a usted, seguramente lo vamos a repetir después, cuando vaya a la tabla y busque de 240, el valor que le va a dar va a ser desde 240, desde acá, hasta que se acabe, incluyendo este valor, digamos. Pero esto nosotros no lo queremos contabilizar, entonces lo que tenemos que hacer es quitarlo. ¿Cuánto vale esta área? 0.066. Y aquí lo que nos haya dado la tabla, ¿no? Siempre que Y, sea entre dos valores, vamos a restar el área más grande del área más chica. y ese sería el valor entre medio de los dos, ¿no? ¿Quedaría? Claro, esa sería la diferencia, lo que nos va a dar el valor de área. Ah, perfecto. Gracias. ¿Ay, de qué? Bueno, creo que ya nadie más. Entonces vamos a dejar de compartir. Nos vemos. Ya. Nos vemos, jóvenes.